Cordial saludo a todos, mi nombre es Harry Julio Arjona y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la apropiación epistémica que pertenece a la unidad 2, etapa 3 del curso Psicología Política de la UNAD. El objetivo de esta presentación es dar una perspectiva sobre la forma en que la socialización política construye la subjetividad política y determina al sujeto político. Entonces, el sujeto político, básicamente, cuando hablamos de sujeto político estamos hablando de uno o varios individuos que tienen ese derecho de actuación o de participación en esas decisiones políticas que a su vez influyen de alguna u otra manera a la transformación social de su contexto o de su entorno. Montañés 2016 considera al sujeto político como un sujeto crítico, un líder, ese líder que construye un imaginario de Estado y que a su vez influye y transforma a la sociedad siendo un protagonista fundamental. Herrera 2019 plantea otra perspectiva. Ella dice que el sujeto político viene subjetivado por todas esas interacciones sociales que se dan y que eso hace que el sujeto cambie sus valores o modifique o moldee sus pensamientos, su moral y pueda transformarse o transformar también la realidad. Un debate que surgió dentro de la revisión literaria es que el sujeto político no nace. Pues hay un debate ahí que algunos dicen que nace, otros dicen que no nace, pero el sujeto político sí o sí se va formando por aquellas interacciones desde los microsistemas que incluye la familia, la escuela, luego las instituciones, hasta los macrosistemas que incluye a los medios de comunicación y el gobierno. ¿Qué pasa con esto? Que toda esta socialización política crea una conciencia política y que a su vez permite que las personas se identifiquen con ciertos objetivos políticos. Dentro de las características podemos encontrar del sujeto político tenemos lo que acabamos de decir, la conciencia política, y esta se da aparte de toda esa interacción que acabamos de nombrar con los micro y macrosistemas, tiene un carácter socioemocional que hace que el comportamiento político se modifique para tomar esas decisiones políticas, esa influencia política y que construya todas esas ideologías de su realidad social y de las políticas. Otra característica es la acción y la participación política, que es básicamente las decisiones que toma la persona como el voto, como la manifestación política, como el acompañamiento de los partidos. Y finalmente la construcción de identidad política como la última característica, que es básicamente la empatía con esos objetivos políticos o los valores con los que se representa esa persona. Un ejemplo claro de sujeto político es aquel que se dio en la pandemia cuando la población salió a protestar sobre las reformas del Congreso de Carrasquilla y pues los sujetos políticos hicieron un gran movimiento social nacional que se tomó las calles, que protestó contra estas decisiones. La subjetividad política nos ha cambiado. Ya. La subjetividad política básicamente es aquella que forma a los individuos, como la que se forma en los individuos más bien, con esa identidad política. Es decir, la interacción social que tienen ellos hacen que a partir de su participación y sus acciones se construya ese conjunto de creencias, de actitudes, de pensamientos, de comportamientos y que de cierta forma se pueden influenciar. Entonces, la subjetividad política es influenciable, aunque autores consideran que la subjetividad política se puede influenciar por factores del poder, como por ejemplo eh, factores socioeconómicos, donde las estructuras de poder querían hacer ver, por ejemplo, que todo el que ganara 500.000 pesos era de estrato medio alto, y esto lo que quería mostrar el gobierno era una cosa, pero ellos no querían responsabilizarse de los factores o de los niveles socioeconómicos de informalidad laboral que existía en el país. También hay subjetividad política
cuando se influye o se considera que la mujer no tiene la capacidad para gobernar, o cuando los indígenas son considerados eh, que no tienen capacidad para gobernar. Eh, Otros sostienen que los factores que influyen en la subjetividad política vienen desde los microsistemas hasta los macrosistemas, es decir, desde la educación, desde la familia, hasta los medios de comunicación y el mismo gobierno. Saforcada considera que la subjetividad política construye la identidad política, pero que su base viene partido de la experiencia y que tiene esa relación con los entornos sociopolíticos. Mientras que Tati Rodríguez considera que la subjetividad política debe ser interna, debe ser construida internamente para poder transformar el mundo. Entonces, los elementos que podemos ver para la configuración de la subjetividad, podemos mirar que se dan desde las narrativas colectivas, desde las narrativas individuales. Todos tenemos intereses, todos tenemos tradiciones y una dimensión política construida, y que esa es la que permite la transformación de nuestra realidad. Entonces, podemos decir que la subjetividad política viene de un conjunto de características que influyen a las personas para ser parte con una identidad política o que la construye, y que crean una conciencia política para tomar mejores decisiones y la participación política. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando un seguidor de un partido político lo sigue, o sea, lo, se siente representado, pero lo sigue independientemente de si ese partido político está haciendo bien o mal las cosas. Finalmente, la subjetividad política, perdón, la socialización política, podemos decir que es una dimensión de participación y creación de constructos sociales, como lo dice Acosta Huerfia Lina, y que aquí es donde se fortalecen las normas, las creencias y toda esa concepción de la realidad. Esto no tiene nada que ver con que las personas o los grupos pertenezcan a un partido político o hagan parte de un grupo social, sino que se desarrolla esa identidad social a través de esta interacción de la socialización política. Entonces, la socialización política se comprende como un campo de aprendizaje donde se interpretan normas de orden social, valores e ideas y un imaginario colectivo de ciudadanía. Hay autores que consideran que la socialización política debe partir de la historia de las personas, de sus experiencias, y que no debe importar cómo aprendieron sobre la política. Pero otros no, otros consideran que la socialización política es muy libre y que existen escenarios como por ejemplo la escuela, como las instituciones, algunos centros, y que todos deben de garantizar esa participación ciudadana sin discriminación. Los temas de socialización política son súper diversos y tienen mucho que ver con temas de paz, temas de convivencia, problemáticas sociales, necesidades de transformación, etc. Cabe resaltar que la socialización política no está relacionada con la conducta política como el voto o el acompañamiento político, sino con la subjetividad política de las creencias, las vivencias y las historias. Entonces, respondiendo al objetivo central de la presentación, podemos decir que la socialización política comprende a un sujeto político, que pueden ser grupos o comunidades o individuos, y que adquieren ese aprendizaje o ese conocimiento en el entorno social. Aquí construyen sus subjetividades políticas, forman sus comportamientos políticos y se identifican con unos objetivos sociopolíticos. Estas acciones son las que transforman la sociedad y eh, no forman como ese, eh, ¿cómo se le dice? Forman como esa subjetividad política hacia el voto, hacia la ideología política, hacia, sí, hacia esos objetivos de un estilo político específico. Entonces, por ejemplo, un grupo eh, de amigos
un grupo de amigos donde se da la socialización política, viene dándose una conversación de paz o de seguridad del barrio donde la alcaldía tomó malas decisiones. Entonces, se construye como esa socialización política independientemente de si ellos pertenecen o no a un partido político. Las conclusiones entonces, para finalizar, ya se me acabó el tiempo, pero podemos decir que entonces el sujeto político es un partícipe activo de la toma de decisiones políticas, que adquiere identidad política, conciencia política y que transforma una realidad para construir un imaginario de su estado ideal. La subjetividad política es la forma como ese sujeto político adquiere la experiencia necesaria en las interacciones que hace de forma dinámica y participativa en los procesos sociopolíticos y culturales. Y finalmente la socialización política es un espacio de participación social donde se construyen los constructos, valga la redundancia, socioculturales y políticos para fortalecer ideologías, creencias, normas, valores, entre otras muchas cosas, y que además van a determinar la subjetividad política y la construcción de la identidad del sujeto político. Estas son las referencias bibliográficas en las que se basó la investigación. Muchísimas gracias.